Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica de los domingos, ya sabéis, el día que dedicamos en exclusiva a llamadas, a notas de voz de los contraescuchas sobre temas de fondo. Bueno, no siempre es así. La semana pasada, como bien sabéis, tratamos un tema muy del día, que aquí había sucedido, pues esto fue el domingo, había sucedido 2 días antes, el viernes, pero eso es la excepción, no la norma. Hoy volvemos a nuestras contrarréplicas dominicales con estos temas de fondo que tanto nos gustan y de los que se puede hablar pues casi en cualquier momento. Aunque eso sí, están pasando cosas y al final, cosas importantes, sobre todo en el panorama internacional, y al final las notas de voz que tratan sobre ciertos temas, pues es imposible no encontrarles un ajuste en la realidad actual, quiero decir, es decir, en la actualidad. Bien, ese es el caso de Víctor Orbán, del que vamos a hablar hoy porque me lo trae un contraescucha, no porque la nota de voz sea de hace poco tiempo en absoluto. Me la mandó hace ya unos cuantos meses, pero ha pasado hoy cuando se está hablando mucho de Víctor Orbán. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp antes de nada. Es el 690-827909, ya sabéis, 34 delante. Y respecto a la duración de las notas de voz, ayer os decía que para las películas o los libros con 3-4 minutos sería perfecto. En el caso de las notas de voz normales, para la contrarréplica, pues lo suyo es 1 o 2 minutos, 3 incluso, a no ser que queráis contar algo muy importante, lo tengáis bien estructurado. En ese caso no hay problema, pueden ser algo más largas. A veces una reflexión lleva algo más de tiempo, pero os lo ruego, si vais a grabar una nota de voz que supere los 3 minutos, estructurárosla muy bien. Es decir, si es necesario, escribírosla, os ponéis a grabar con el teléfono, los teléfonos graban muy bien, no os preocupéis. Lo importante es que estéis en silencio, como estoy yo aquí, más o menos, es decir, sin ruido de fondo, de sirenas de policía, ni de camiones, ni de tráfico, ni de nada de eso. No digo ya una excavadora o un camión de bomberos. Sin ruido de fondo y con tranquilidad si vais a grabar, vamos, con tranquilidad, con cierta previsión si vais a grabar notas de voz que tengan más de eso, 2-3 minutos. Una nota de voz de 5 minutos que no quede muy claro qué es lo que se quiere contar, pues puede llegar a ser, os lo puedo asegurar, que escucho todas agotadora. Bien, pues con esto vamos a pasar ya, os doy una vez más el número 690-827909 y pasamos ya a la contrarréplica. Vamos a empezar esta contrarréplica del 9 de marzo. Empezamos con Víctor Manuel, que es un contraescucha de Colombia, de la ciudad de Medellín en concreto, que nos trae varios temas, un tema concretamente, uno principal, el otro tiene que ver más con los vídeos que hago por la ciudad de Madrid. El tema principal que me trae es el del antinatalismo de ciertos medioambientalistas. Que nos lo explique Víctor Manuel. Soy escucha de tu programa, me gusta mucho, te felicito. Esta nota tiene 2 puntos que quiero tratar contigo. El primero es que te sugiero que a raíz de los programas que haces recorriendo Madrid, sería muy bueno que tú tuvieras unos programas que se llamaran, por ejemplo, 5 días en Madrid o 10 días en Madrid, para quienes viajamos desde afuera tengamos una guía, un recorrido hecho de la mano tuya, que podamos conocer museos, parques, restaurantes, avenidas, en fin, sería muy útil que de tu parte esto se pudiera hacer. Otro punto que te quería tratar es el que tiene que ver no tanto con el calentamiento global, sino con las políticas antinatalistas, entre las cuales pues se utiliza el argumento del calentamiento global para decir que estamos extinguiendo el planeta y que es necesario que la raza humana, la especie humana, que es una peste o una plaga, desaparezca para que se salve el planeta. Pues me parece que este antinatalismo tiene una arista que no se ha considerado, y es que lo que hoy tenemos y conocemos como civilización no lo tenemos asegurado. De hecho, la caída del Imperio Romano de cierta manera es una muestra de que cuando se agota la gente capaz de sostener, de llevar el peso de lo que le han legado las generaciones anteriores, pues se vuelve al oscurantismo. Yo pienso que el hecho de que vamos en una reducción drástica de la población, pues que se pueda avisorar una reducción drástica de la población, significa que en el futuro
es posible que dejemos de tener suficientes ingenieros, suficientes médicos, suficientes personas con el conocimiento necesario para que la civilización continúe su marcha. De manera que es una arista que surge porque es una paradoja que sea la misma vida la que nos haya llevado a este punto y nosotros como vida nos volvamos en contra de nosotros mismos. Es una paradoja y un punto especial a considerar que te dejo por si puede ser digno de una nota en un programa tuyo. Que estés bien, chao. Respecto a lo primero, a ver, los vídeos que hago por Madrid, Víctor Manuel, no son vídeos turísticos. Estos que hago de la contra son vídeos los que dedico a hablar de un tema de actualidad. Bueno, cuando estoy en Madrid los hago en Madrid, cuando estoy en Cambridge los hago en Cambridge, cuando estoy de viaje por ahí, a lo largo de los últimos meses que he viajado mucho por España, pues he hecho a la contras en los lugares más insospechados, que yo recuerde. Sobre las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, el pasado mes de septiembre hice 2, hice otro más en Barcelona, hice también en Granada hace no mucho tiempo. Vamos, allá donde vaya a hacer en Sevilla, por supuesto, allá donde esté en la presentación de un libro, que tenga que ir a dar una charla, algo así, pues aprovecho ya. Y además me consta que muchos contraescuchas que son de esa ciudad, pues le gusta que dé un paseo y que comente un tema de actualidad desde su propia ciudad, es decir, que se pueda ver. A ese tipo de cosas soy muy sensible, como bien sabéis. Pero vamos, respecto a vídeos turísticos, también tengo mi propia categoría y mi propia lista de reproducción en mi canal de YouTube, que se llama así, Viajes. Tú vas allí y encontrarás que hay unos cuantos de Madrid. Hice unos, pues esto fue, creo que fue en octubre de 2023, es decir, hace no tanto tiempo, ahora aproximadamente un año y medio. Hice varios seguidos, aunque pertenecen todos al mismo paseo que di un día de octubre por la mañana, un día magnífico, de un sol espléndido que había aquella mañana. Está también Javier Rubio Once. Bueno, iba Alberto, Javier y un historiador mexicano que estaba de visita en Madrid. Y visitamos algunos lugares como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Plaza Oriente, etc. Busca en mi canal de YouTube, ve a Viajes y allí los encontrarás. Bien, vamos a continuar con otro tema, que es el principal que nos traes, que es la segunda parte, que es lo de las políticas antinatalistas. A ver, esto yo creo que está claro, cualquiera que conozca el movimiento ecologista. Hay un sector, no diré todos, obviamente, es un sector del ecologismo más radical que es abiertamente antinatalista. Lo denominan algo así como antinatalismo ecológico, una cosa así, y se basan en la idea, a mi juicio errónea, de que la superpoblación es una de las principales causas de la degradación ambiental. Y no solo eso, también del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, del agotamiento de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos ecologistas consideran y defienden además de forma ardorosa que tener menos hijos o incluso no tener ninguno es una decisión conveniente, una decisión según ellos ética para reducir la huella de carbono y aliviar la presión sobre los ecosistemas, etc. Algunos aseguran que la decisión de no tener hijos pues, puede ser una de las acciones individuales más efectivas y más responsables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos, que eso a largo plazo se va a notar mucho, ya que evita, siempre según ellos, que haya nuevos seres humanos en el planeta, que consuman recursos del planeta y que por lo tanto tengan que emitir CO2. Ojo, no estamos hablando en este caso, ya digo que es un sector del ecologismo, pero no es un sector necesariamente pequeño o minúsculo. No estamos hablando de unos cuantos profesores universitarios o 4 intelectuales perdidos. Entre ellos, estos grupos son numerosos o relativamente numerosos. Entre los profesores y los intelectuales nació esta idea. Lo que hay de algún tiempo a esta parte es organizaciones que promueven abiertamente el antinatalismo, por motivos ecológicos, nada más. Esto se ve mejor en Estados Unidos que en Europa. Allí, por ejemplo, hay movimientos que abiertamente lo piden. Hay uno que se hace llamar Birth Strike, que el golpe a los nacimientos, que está formado por gente que ha decidido no tener hijos de forma voluntaria porque creen que predican con el ejemplo, que creen que la crisis ecológica en la que está el planeta ahora mismo es gravísima y perciben un futuro incierto para las nuevas generaciones. Así que no quieren traer hijos al mundo porque esos niños, pues el día de mañana van a vivir en un planeta completamente arruinado. Y te lo dicen así. Gente de este tipo me he encontrado a lo largo de mi vida. Es decir, ecologistas de este tipo
que me han dicho yo no voy a tener hijos porque no quiero que vivan en un mundo en el que esté todo contaminado, en el que les achicharre el sol y cosas así. Te producen un poco de ternura, porque les dices, bueno, menudo pesimismo más horroroso que arrastras. ¿En qué te basas para decir eso? Para pensar que tus hijos van a vivir en un mundo con la naturaleza completamente arrasada. Ellos, por supuesto, la Biblia ecologista, catastrofista, se la saben de memoria, así que tampoco puedes discutirlo mucho. Algo parecido dicen otros de un movimiento que se llama el movimiento, más estos son explícitos, pero muy explícitos. Dicen, se llama Movimiento para la Extinción Humana Voluntaria, una cosa así, traducido del inglés. Estos creen que debemos dejar de reproducirnos ya mismo, mañana, vamos, para no seguir dañando al planeta. Bueno, que digo mañana, esta misma noche. Los de Birth Strike o los del Movimiento para la Extinción Humana Voluntaria, que así se llaman, estos son especialmente radicales. Estos abogan directamente por convertirnos en una especie estéril, es decir, por no tener ningún hijo, nada. Otros son algo más suaves. Hay una organización también en Estados Unidos, que se llama Population Matters, es decir, la población importa, que lo que defiende es no convertirse 100% en estéril, sino tener pocos hijos. Es decir, limitar al máximo los nacimientos, tener, pues, como hicieron los chinos durante décadas, un hijo por pareja, porque, bueno, los niños entienden que son malos, pero no quieren que se extinga la especie humana. Quieren que la población humana se reduzca hasta un límite que ellos creen sostenible para que no se agoten los recursos del planeta. Bien, ellos han definido ya cuáles son los recursos y cuál es el número sostenible, por supuesto. Estos son esencialmente decrecentistas. Es decir, que lo que quieren es que seamos muchos menos y más pobres, porque según ellos de eso se beneficiará el planeta. Es decir, que no se crezca más en la economía y que lo que tenemos que hacer es decrecer. Por decrecer hay que entender, igual que el crecimiento implica mayor riqueza para todos, el decrecimiento implica menor riqueza para todos, es decir, empobrecernos. No utilizan nunca el verbo empobrecer ni la palabra pobreza porque saben que no tienen muy buena fama. A cualquier persona que le vayas y le digas, oye, ¿quieres ser más pobre dentro de 10 años? Te va a decir, no, por favor, no quiero ser más pobre o más rico o que me quede como estoy. Entonces ellos hablan siempre de decrecimiento y que después vendrá un momento dorado en el que, en fin, pues poco menos que viviremos en comunión con la naturaleza. Bien, a mí toda esta gente, y ahora que ya os he expuesto de qué es lo que piensan, así a grandes rasgos, obviamente, a mí toda esta gente me parece que está extraviada. Y que tanto los que quieren la extinción, esos no digamos ya, como los decrecentistas, están esencialmente equivocados. Respecto a los primeros, pues a ver, querer la extinción de la especie humana es que no hace falta muchos comentarios, es que esto es algo con lo que se retratan ellos mismos. No hace falta mucha más explicación. Con los segundos, con los decrecentistas, su error proviene de creer que los seres humanos somos algo así como roedores, como ratones, vamos, que lo suyo es maltusianismo contemporáneo. Están convencidos de que agotaremos los recursos del planeta como los ratones agotan un granero lleno hasta arriba de trigo. Y luego, pues claro, conforme han acabado con el granero, estos ratones pues empiezan a morir uno tras otro, cuando ya no hay más comida. Bien, esto está demostrado que es falso. Esta es en esencia la teoría de Malthus de hace 2 siglos. Hoy la población es 8 veces superior a la de hace 200 años. Y ojo, estamos mucho mejor alimentados en todos los aspectos. Es decir, que hace 200 años Malthus y compañía pensaban, bueno, estaban 100% convencidos de que acabaríamos con todos los recursos del planeta y nos iríamos muriendo uno tras otro. Estaban equivocados, porque no ha sido así. Y a los hechos me remito. No solo no los hemos agotado, sino que hemos creado más y más hasta el punto que en el aspecto dietético, la principal preocupación hoy en la mayor parte del mundo, uno de los mayores desafíos que tiene nuestra especie, no es la desnutrición, es la obesidad. Es decir, que producimos y consumimos mucha más comida, mucho más alimento del que necesitamos. Esto Malthus simplemente no fue capaz de verlo. Era un catastrofista que hizo mal los cálculos. Y sus herederos, que ya tienen hechos, porque Malthus podía decir, es que yo nunca he podido ver, cuando empezó la explosión demográfica empieza de hecho, en la época de Malthus, pero él se muere poco después de emitir estas teorías tan locas y ya, pero él no ve hasta dónde hemos llegado. Pero es que esto sí lo han visto. Es decir, lo suyo es una pelea contra la realidad.
Ellos arguyen, eso sí, que vale, que es cierto que en los 200 últimos años pues hemos multiplicado la población y también los recursos, pero que el planeta es finito. Lo cual es cierto. Pero la inventiva humana es infinita. Cuando un recurso escasea o se sustituye por otro, o si uno va a buscarlo a otra parte. Así que nada, seguirán en su empeño de convencernos de estas teorías tan absurdas que lo único que reflejan son sus propias angustias personales. Bien, vamos a continuar, vamos con Pablo, que nos trae el tema de Vox, es un tema del que hemos hablado ya varias veces, y la descentralización del Estado. Estimado señor Villanueva, le quiero traer un tema de fondo. Y es una cuestión respecto a el hecho de por qué Vox no se sitúa en la descentralización del Estado. No sé por qué tienen esa concepción tan jacobina del Estado, como si fuese la izquierda francesa de la revolución. Pero es una cuestión que, por ejemplo, ha analizado en alguna que otra ocasión Miguel Ancho Bastos, que le resulta desde ese punto de vista bastante anómalo, porque en términos generales la derecha europea suele ser bastante descentralizadora. El caso más paradigmático es el de Alemania, en el que básicamente el CDU está aliado con el CSU bávaro, y sabemos que precisamente en Bavaria, hay un movimiento político independentista bastante fuerte, precisamente liderado por la derecha. Es un poco extraño, pero precisamente esa idea de la centralización de la administración es lo que posiblemente esté entorpeciendo ahora mismo que no haya un gobierno de derechas en España, porque precisamente si Vox apoyase la descentralización del Estado, se podría llegar hasta cierto punto con un pacto con el PNV, por ejemplo, para que el Partido Popular acabase en el poder, en el gobierno. Pero debido precisamente a que Vox se opone a toda medida, aunque bueno, el cupo vasco no es que sea una idea de descentralización, sino más bien de privilegio, pero bueno, se podría intentar reformar de alguna forma para que se fuese más justa, pero bueno, en cualquier caso, para no irme por las ramas, si precisamente se abandonase ese principio de centralización tan jacobino, yo creo que precisamente tendríamos un gobierno ahora mismo de derechas en España, tal y como señaló Miguel Ancho Bastos, que bueno, solamente faltarían los 5 votos del PNV y ya lo tendríamos. Bueno, la postura de Vox en este aspecto de la centralización, descentralización, el tema territorial, a ver, es consistente con lo que ha sido desde el siglo XIX la derecha española. Es decir, es una derecha que tradicionalmente ha sido muy centralista, muy al estilo francés, porque consideran que es una forma de gestionar mejor el Estado y garantizar la unidad nacional. No le demos más vueltas. Estos son los dos elementos, los dos pilares sobre los que asientan su convencimiento. Ten en cuenta que esto en España tiene cierta explicación histórica. Si echamos la vista atrás, en el siglo XIX había dos tipos de conservadurismo en España. Por un lado, que se enfrentaron además estos dos conservadurismos en las guerras carlistas. Por un lado tenemos a los conservadores centralistas, más conocidos como liberales conservadores, y por otro, los conservadores tradicionalistas, que más conocidos como carlistas. Los primeros abogaban por un Estado unitario y los otros por algo parecido a un Estado federal. Digo algo parecido porque no querían exactamente eso. Que se nutriese descentralizado, que se nutriese de la tradición española proveniente del antiguo régimen. Esas dos ideas del conservadurismo chocaron en las guerras carlistas, que fueron 3 y que marcaron buena parte del siglo XIX. De aquellas guerras pues salió vencedor el conservadurismo centralista, que instauró un sistema político, el de la Restauración, en 1876, que era de carácter unitario. A partir de ese momento, estamos hablando ya de siglo y medio, la derecha española pasó a ser mayoritariamente, no totalmente, pero sí mayoritariamente centralista. Sería la izquierda, ya en el siglo XX, la que empezaría a discutir eso, alineándose con partidos nacionalistas catalanes y vascos, que empezaban a aparecer entonces. Empieza a aparecer a finales del XIX y ya a principios del XX.
Si te fijas, estos partidos, el PNV o la Liga Regionalista de Cambó, estaba presidida por un nacionalista muy radical llamado Dr. Robert, también de un racista de rompe y rasga. Estas ligas, estos primeros partidos nacionalistas en el País Vasco y Cataluña estaban llenos de antiguos carlistas. Vamos, no es casual que el regionalismo apareciese en lugares donde los carlistas habían tenido mucha importancia. Caso de País Vasco o de Cataluña. Ahí la izquierda encontró un aliado y una causa con la que terminaría fundiéndose, en tiempos de Franco ya. Hasta la República todavía no estaba 100% identificada con eso, pero en el franquismo se identifica, que es la causa de la descentralización, quiero decir. Que en 1975 reclamaban esencialmente estas formaciones nacionalistas, las que habían sobrevivido al franquismo, en el País Vasco y Cataluña sobre todo, más los gérmenes de otras que habían aparecido en otras regiones y los partidos de izquierda de la oposición al régimen franquista, los que estaban fuera de la ley. Cuando se pusieron a negociar la Constitución, entre la gente del régimen, que había hecho la reforma, y los que estaban fuera, uno de los puntos de fricción más importantes fue ese mismo, fue el de los nacionalismos, fue el de saber qué hacer con la descentralización, porque los nacionalismos, bueno, pues eran un actor político en lugares como el País Vasco y Cataluña. Todavía no eran un actor político en otras partes, un actor político digno de tener en cuenta, quiero decir, en el País Vasco y en Cataluña. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a descentralizar. Al final se decantaron por hacer una descentralización total, alumbrando lo que hoy son las comunidades autónomas. Las llamaron de hecho así, porque comunidades autónomas, bueno, tenía cierto regusto, resabio histórico, aquellas comunidades de villa y tierra de la Edad Media, para no llamarlas estados federados, que en la práctica es lo que son. A la derecha le llevó unos años adaptarse a esta nueva realidad. De hecho, tenemos algún ejemplo, por ejemplo, el referéndum para la autonomía de Andalucía, que fue en el año 1980. El que más empujó por este referéndum fueron, aparte de los andalucistas, los socialistas, toda la izquierda, pero lo que era la derecha nacional, que era de alcance nacional, de ámbito nacional, como UCD, que era el partido del gobierno, o Alianza Popular, que es el origen del actual Partido Popular, pidieron la abstención. Luego ya con el tiempo pues se fueron adaptando y el Partido Popular se hizo muy autonomista, empezando por su propio fundador, por Manuel Fraga, que se convirtió en presidente de la autonomía gallega en 1990. Pero vamos, siempre quedó una parte de la derecha a la que esto de la descentralización no le gustaba. Y ahí es donde Vox fue a pescar hace unos años. Es decir, siempre a pesar de que el Partido Popular pues había no solo admitido, sino que se había integrado bien en esto, en la idea de la descentralización, las comunidades autónomas, y buena parte de la derecha de toda España ya la asumía, que la descentralización no era mala, que incluso era buena, una parte de esa misma derecha en toda España veía que no, que quizá había que volver al sistema unitario. Y ahí es donde, ya digo, fue a pescar Vox y, ojo, ha pescado bastantes votos con esto. Yo creo que esa parte de la derecha española, y lo he dicho muchas veces, no ha entendido que la descentralización es buena, en tanto que supone un contrapeso al poder central. Por eso, en prácticamente todos los países, la derecha suele ser más descentralizadora o ligeramente más descentralizadora que la izquierda. La izquierda, por regla general, suele ser centralizadora. Bien, esto es lo que suele explicar de la manera que lo hace él también, Miguel Anxo Bastos, por cierto, con muchísimo acierto. Seguimos con Alejandro, que es de Barcelona, que pregunta por Víctor Orbán, del que, como os decía en la introducción, últimamente, en las últimas semanas, se ha hablado mucho. Te quería dejar este mensaje de voz porque creo que no has tratado en tu programa el caso, o bueno, la situación actual de Hungría bajo la presidencia de Víctor Orbán, que parece ser un personaje cuanto menos cuestionable o con demasiada influencia de Rusia, dependiendo de las fuentes que encuentres. La verdad es que me gustaría contar con tu análisis siempre equilibrado y he estado buscando en tu página web y creo que no lo has hecho. Así que si estoy en lo cierto, te agradecería una contra sobre la Hungría de Víctor Orbán o sobre Víctor Orbán como actor en la escena europea.
Y si estoy equivocado, pues te agradecería que me indicases cuándo lo hiciste. Muchas gracias, un abrazo. Pues no, Alejandro, no he hablado de Víctor Orbán más que por encima, la verdad, eso es lo cierto, y en alguna ocasión, además puntual, pues por varias razones. La primera es porque, no es porque no me interese Hungría, a mí realmente me interesa casi cualquier país del mundo, pero es que Hungría es un país muy estable. Y aquí las noticias son las que son. Tú hablas de un país cuando se desestabiliza, cuando hay conflictos políticos serios, no digamos ya cuando hay una guerra o algo parecido, un golpe de Estado, una cosa de estas. Pues que Hungría es un país muy estable, en el que nunca pasa nada, digamos, digno de ser contado o de integrar una contracrónica. Desde el punto de vista político es tremendamente estable. Orbán es primer ministro pues desde hace 15 años, sí, desde 2010. Eso por un lado. Luego, por otro, podría hablar de las elecciones, pero es que son unas elecciones que las gana todas, con mayoría absoluta, además. Luego, por otro lado, tampoco es que se trate de un país muy importante dentro de la Unión Europea, como pueden serlo, pues qué sé yo, Francia o Alemania o Italia. El peso de Hungría en el seno de la Unión Europea es pequeño. A ver, que si mañana en Hungría resultase que hay elecciones, qué sé yo, las que toquen cuando tienen que tocar, que serán en 2026, si mal no recuerdo, sí, porque fueron en 2022 la última vez, y resulta que Orbán está al borde de perder el poder, pues sí, claro que ameritaría una contracrónica, aunque fuese poco importante, pero vamos, es que tampoco es muy importante, tiene solo 9,5 millones de habitantes, envía al Parlamento pocos eurodiputados, que son 20 o 21, vamos, más o menos lo mismo que Portugal. España envía 61, para que te hagas una idea. Italia 76, Alemania 96. Y luego el PIB de Hungría sobre el de la Unión Europea también es muy pequeño. Aporta poco más del 1% del PIB. Pero esa es la razón por la cual Hungría pasa poco por la contracrónica. Orbán pertenece a un partido, el partido Fidesz, se llama, que no sé muy bien cómo se pronunciará eso en húngaro, pero vamos, se lee más o menos así, que es un partido nacional conservador. Y esto funciona en Hungría, porque es que ha ganado todas las elecciones, gusta bastante. Vamos, desde 2010 siempre ha gobernado con mayoría absoluta. En las últimas elecciones, que fueron en 2022, obtuvo pues muy por encima del 50% de los votos. Pero es que el segundo se quedó en el 30%, una cosa así, es decir, que hay un universo del primero al segundo. Vamos, que tiene un apoyo popular evidente dentro de Hungría. El poder, además, hay otra cosa llamativa, ojo, 15 años, no solo no le ha desgastado, sino que, por lo visto, saca cada vez mejores resultados. Su formación se ha fortalecido en los últimos años. Pero la verdad es que la política interna húngara no interesa a nadie, salvo a los húngaros. Lo mismo que sucede, pues, qué sé yo, con la política interna de otros países pequeños, tipo Eslovaquia, Eslovenia o Dinamarca. Lo que sí preocupa, y es la razón por la cual se habla de Orbán, es la relación de la Hungría de Orbán con la Rusia de Putin. Y ahí es donde Orbán se ha distanciado de sus socios. Desde que asumió el cargo, de esto hace ya 15 años, bueno, tuvo un primer mandato que a finales de los 90, si mal no recuerdo. Era todavía, de hecho, si veis fotos de Orbán en el año 2000 o en el año 98, que sé yo, cuando era primer ministro, en ese primer mandato que tuvo, no parece él, se le ve jovencísimo, no tiene todavía el pelo blanco, estaba mucho más delgado. Vamos, que te cuesta reconocerle como el Orbán o la imagen que tenemos de Orbán ahora. Pero vamos, lo que es el Orbán, su segunda edición, la actual, la que va de 2010 hasta el momento presente. Bien, este tipo ha promovido desde entonces una política exterior que podríamos calificar de pragmática, que él mismo ha descrito como política de neutralidad económica, creo que la llama, o neutralidad activa, una cosa así. Es una política que busca mantener relaciones comerciales y diplomáticas buenas, tanto con Occidente como con Rusia y con China. En el caso de Rusia, estas relaciones se han mejorado y se han intensificado en los últimos años, especialmente en todo el contexto de la guerra de Ucrania. Orbán ha mantenido muchísimos encuentros directos con Vladimir Putin, tanto antes, aunque antes evidentemente todos los líderes europeos o casi todos se habían visto alguna vez con Putin, porque no dejaba de ser un presidente de un país importante como Rusia, pero en el caso de
de Orbán, esos encuentros previos eran especialmente amistosos, porque es uno de los pocos mandatarios europeos que ha mantenido una relación personal y directa que va más allá de la cuestión misma de que uno es presidente y el otro también, y se ven y se dan la mano y se hacen una foto. Incluso después de la invasión de Ucrania, que ningún otro mandatario europeo pues ni se le ha ocurrido viajar a Moscú o entrevistarse con Putin para nada. Bien, esta relación con Rusia se entiende porque, en primera instancia, porque Hungría es un país muy dependiente de Rusia en el ámbito energético, aunque aquí también podríamos decir que Alemania lo era, y prácticamente todo el este de Europa. Hungría importa buena parte de su gas natural desde Rusia, pues a través de contratos a largo plazo, con Gazprom, que es la empresa estatal rusa, a muy buen precio. Estos acuerdos, además, han sido renovados y ampliados durante los sucesivos gobiernos de Orbán. Incluso en momentos en los que la Unión Europea ha presionado a sus miembros para reducir la dependencia del gas ruso, incluso en esos momentos, Hungría no solo no ha reducido la dependencia del gas ruso, sino que la ha intensificado. Luego, además, los rusos han financiado proyectos energéticos en Hungría, como por ejemplo la ampliación de una central nuclear. Vamos, que la relación en este aspecto es muy buena. Pero vamos, que el hecho de que Orbán simpatizaba con Putin era algo que todo el mundo sabía y sabe. El conflicto apareció cuando se produjo la invasión de Ucrania en 2022. Mientras prácticamente todos los países de la Unión Europea y de la OTAN apoyaron a Ucrania, aprobaron automáticamente sanciones contra Rusia y enviaron ayuda financiera y armas, Orbán se ha dedicado a mantener una posición, podríamos calificarla de ambivalente, ciñéndonos a los hechos, que ha generado muchas críticas, como es normal. Hungría ha condenado formalmente la invasión y ha acogido incluso a miles de refugiados ucranianos, pero ha evitado alinearse con las políticas de la UE, salvo en lo que no le quedaba más remedio, especialmente en lo relativo a sanciones y ayuda militar. Vamos, que algunas de estas políticas, algunas de estas medidas de la Unión Europea las ha aceptado a regañadientes, pero a la vez que las aceptaba, presionando para que se aplicasen excepciones, porque según él perjudicaban a la economía húngara, especialmente por la dependencia energética. Luego, en el aspecto militar, ha impedido el envío de armas a Ucrania a través de su territorio. Hungría es fronterizo, tiene una frontera cortita con Ucrania. Es más, si Ucrania solo hubiera tenido frontera con Hungría y no con otros países, como el caso de Polonia o de Rumanía, lo hubiera tenido más difícil, los ucranianos, realmente difícil. Se ha opuesto a diferentes iniciativas europeas de ayuda militar, argumentando, ya sabéis, que eso prolongaría el conflicto y que con el conflicto había que acabar. Es imposible no oír a Orbán y oír algo del Kremlin por detrás, parte de su narrativa. Claro, esa misma narrativa, esa que se nota en esa narrativa rusa, que se ve en sus declaraciones públicas, es que suele este hombre emplear a veces lenguaje que es calcado al de la narrativa rusa. Como, culpar a Occidente, especialmente a Estados Unidos, al Estados Unidos anterior a Trump, se entiende, por la escalada del conflicto en Ucrania. Es más, él ha jugado también Hungría no puede permitirse elegir bandos. Ha criticado la postura de la propia Unión Europea en la que está y de la OTAN, en la que también está, diciendo que es una postura belicista. Claro, toda esta narrativa le sirve o le ha servido no solo para justificar su relación con Vladimir Putin, sino que también dentro de Hungría refuerza su imagen interna, como la de un líder con autoridad, nacionalista, que desafía a las élites de Bruselas y de Washington. Es decir, que esta postura en Hungría ha sido y es apoyada por una porción significativa y mayoritaria de la población. De hecho, se habla de que entre el 80 y el 90% de los húngaros respaldan la política ucraniana de Orbán. Esto hay que tomarlo un poco con pinzas porque, una de las cosas que tomó el partido de Orbán desde el principio fue los medios de comunicación. La prensa en Hungría, que es un país pequeñito, es abiertamente y ferozmente orbanista.
Lo cierto es que al final esa relación privilegiada, ha terminado por aislar a Hungría dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN también. Y a ver, esto no es casualidad. La relación entre Putin y Orbán no debe entenderse solo en términos económicos o pragmáticos, sino también hay una estrategia política mucho más ambiciosa, en la que hay nacionalismo, autoritarismo, un desafío al orden liberal occidental. Es decir, que Orbán comparte con Putin muchos puntos de vista sobre la soberanía nacional, el rechazo a Occidente, o a lo que ellos creen que significa Occidente, el Occidente liberal, a la promoción, coincide también en la promoción de ciertos valores tradicionales frente a lo que ambos perciben como la decadencia moral de Occidente. Pero vamos, que Orbán esencialmente utiliza su relación con Rusia para reforzar su imagen dentro de Hungría, como un líder fuerte e independiente. Eso le viene muy bien. Y su primera preocupación es seguir siendo reelegido por una cantidad de votos suficiente y capaz de plantar cara a gente muy poderosa. Recuerda, Hungría es un país pequeño que está rodeado de países muy grandes. A un lado tiene Alemania, lo tiene al lado, que si Rusia, países grandes en la Unión Europea, como puede ser Italia, como puede ser Francia. En la OTAN, socios todavía más grandes. Se ven como una especie de liputiense, pero liputiense cargado de honor y de voluntad. Y así es como él lo hace ver. Claro, esto le ha permitido consolidar su poder en Hungría, donde su partido, el Fidesz, pues tiene un control considerable sobre las instituciones, que las tomó todas en su momento, como los medios de comunicación. Bien, esto así a grandes rasgos y tratando de ceñirse a los hechos es lo que, no ya lo que pienso, sino lo que es Víctor Orbán. Como el tipo tiene tanto apoyo, no es previsible que le saquen del poder pronto, a no ser que él decida irse. Las últimas elecciones fueron en 2022 y creo que sacó mejores resultados que las de 2018. Así que Orbán tiene tal fama dentro de Hungría que permanecerá mientras él quiera estar ahí. Vamos, que es el sueño de muchos políticos, ir empalmando elección tras elección mayorías absolutas. Es que ni Pedro Sánchez en España, que ha tratado de hacer muchas cosas que hizo Orbán, o está tratando de hacer y haciendo incluso muchas cosas que hizo Orbán en Hungría, ya sabes, el asalto a las instituciones, el tratar de tomar los medios de comunicación, o desprestigiar a los que no le bailan el agua a él. En fin, Pedro Sánchez las últimas elecciones las perdió. Si gobierna es gracias a una coalición un tanto extraña de partidos y partidillos. Eso a Orbán no le hace falta. Bien, vamos ahora con Mirko, que nos habla de un tema interesante que dejamos aparcado hace unas semanas. No sé si lo recordaréis, el tema este del sesgo de confirmación. Mirko es neurólogo y esto lo conoce de cerca. Nos ha dejado un mensaje cargado de información de la buena. Buenos días, Fernando. Aquí un neurólogo respondiendo al reto de esta mañana. Iba a enviar un mensaje sobre mi epifanía al liberalismo, pero bueno, se ha dado este tema. Primero tengo que confesar que la neurología en sí, como rama de la medicina, pues se encarga de las enfermedades que dañan al sistema nervioso, más que estudiar su funcionamiento normal. Pero es cierto que una buena parte de lo que sabemos de cómo funciona el cerebro se obtuvo aprendiendo de las lesiones vistas por médicos, ¿no? Como por ejemplo Broca descubrió el área del lenguaje, o el caso de Phineas Gage, que tuvo una lesión en el área frontal y sobrevivió, pero le cambió la personalidad. Las disciplinas que estudian el funcionamiento del cerebro son amplísimas. Lo que está relacionado con la memoria, la conducta, las emociones, es más, lo estudian sobre todo los psicólogos, como el contraescucha de Murcia que trajo a colación el tema. Pero es cierto que todo lo que implica la parte de los circuitos cerebrales, neurotransmisores, bioquímica en general, pues sí, lo estudian muchísimas disciplinas. Los neurobiólogos y neurocientíficos hacen muchísimas cosas y utilizan métodos súper complejos, como digo, desde métodos que estudian la bioquímica y la sinapsis, o sea, las conexiones entre neuronas, hasta métodos capaces de estudiar las redes neuronales o métodos capaces de influir en ellas.
Y bueno, yendo al grano, una de las principales teorías sobre la memoria actualmente es la de facilitación de conexiones neuronales, llamada potenciación a largo plazo. También hay otras, ¿no?, que dicen que los recuerdos se guardan en proteínas o un código genético hecho al efecto, pero esto no ha sido muy demostrable. Y a Ramón y Cajal, hace un siglo, también tenía la idea de que los recuerdos se guardaban en conexiones neuronales, aunque el detalle específico, pues con los métodos de esa época no lo podía saber. Y la potenciación a largo plazo, lo que dice es que bajo unas condiciones adecuadas, normalmente de repetición de estímulos, las sinapsis se van haciendo más sensibles y una neurona pues tiene más tendencia a responder al estímulo que le llegue de otra. Esto en general concuerda con muchas teorías sobre cómo funciona la naturaleza en general. Muchas cosas tienen que ver con la facilitación, con lo que se llama el estado de menor energía, ¿no?, que viene en parte del manejo de la entropía. Una analogía sería que cuando tienes un lago, una fuente de agua, el agua primero va a ir por muchos caminos, uno de ellos va a ser más sencillo que los demás y a medida que más agua vaya por este camino se va horadando y se va haciendo aún más sencillo para el flujo del agua. Y esto crea un círculo virtuoso. En la inteligencia artificial actualmente, en el machine learning, se utiliza la retropropagación o backpropagation, que se utiliza para entrenarlos, lo cual, si la respuesta es la que se espera, pues se manda un impulso hacia atrás que va facilitando o potenciando el valor de esa conexión neural, por así decirlo. Entonces, si nos guiamos por esta teoría, pues en efecto las conexiones neuronales que dependen de ciertos recuerdos se potenciarían mientras más se utilizasen. Esto también lo vemos pues en mal funcionamiento de algunos circuitos, lo podemos ver en los traumas, por ejemplo, lo podemos ver en cosas como las distonías, que son movimientos preprogramados que no vienen a cuento, que no se necesitan y pues de repente se quedan como grabados y es muy difícil romper ese círculo para que los movimientos vuelvan a ser normales. El problema es que todos estos estudios, o la gran mayoría de estudios definitivos sobre la memoria, pues se hacen en ratas, que son animales que lamentablemente no pueden verbalizar lo que les pasa. Y son estudios pues que dependen de palo zanahoria o de recorrer un laberinto. Aquí pues quisiera meter ya un poco algo, abrir un poco el espectro, ¿no? Y me gustaría meter a Richard Dawkins, el autor del Gen Egoísta o El relojero ciego, y al recientemente fallecido Kahneman, el autor de Pensar rápido, pensar despacio. Por cierto, ya que el tema está de actualidad, Kahneman fue un judío que nació en Tel Aviv allá por el año 34. Empecemos por Dawkins. Dawkins nos lleva de la mano para explicarnos que las características de los seres vivos aparecen espontáneamente y se conservan si en conjunto sirven para la reproducción. En este caso, él dice que la memoria habría tenido una función positiva, haciendo que el bicho en el que apareció aprendiese de las malas experiencias y aprendiese a huir de ellas. Y también nos describe al cerebro posteriormente como una máquina que simula la realidad para poder adelantarse a los hechos y que esto pues es una ventaja evolutiva. Por otro lado, Kahneman nos menciona cómo el pensamiento racional es lento, requiere energía y concentración, mientras que el irracional es inmediato y sencillo. Ya lo puedes llamar intuición, prejuicio, impulso, etc. Ante una situación, lo primero que se nos viene a la cabeza es lo que está ya grabado en el pensamiento irracional y solo cuando la apreciación de la realidad no concuerda con la que éste esperaba, pide ayuda al sistema racional. Y el problema de este mecanismo es que si no sabe que no sabe, pues no va a llamar al sistema racional. Es decir, la conocida como anosognosia. Si la persona no está al tanto de sus propios déficits, no va a intentar corregirlos. El famoso efecto Dunning-Kruger. Y aquí entraría ya el kit y encajaría todo lo que se mencionaba acerca de del pensamiento, de las ideas preconcebidas. La memoria requiere emoción.
La memoria requiere emoción porque pues así estamos hechos como animalitos, ¿no? Las emociones negativas se graban con mucha más intensidad que las positivas. Y al ser animalitos que siguen respondiendo a emociones, solo que los humanos tenemos un mecanismo accesorio, llámase una cualidad emergente de la complejidad de nuestro cerebro, que se llama pensamiento racional. Esa cualidad emergente, digamos que intenta sobreponerse a lo que nuestras emociones intentan hacernos, obligarnos a hacer, utilizando ya las memorias pregrabadas. El pensamiento racional es lo que con mayor o menor éxito nos intentan entrenar a lo largo de la vida académica. Entonces, resumiendo, sí, pues estamos condicionados a desarrollar ideas fijas. No todos estamos preparados para salir de ellas y ni siquiera te podría decir que fuésemos 100% conscientes de tenerlas. Justamente para evitar cosas como estas se inventaron cosas como el método científico o el debido proceso jurídico, que es lo mejor que tenemos mientras no terminemos de descargar la difícil tarea de pensar en unas máquinas que por lo pronto lo hacen fatal, pero lo adornan de una manera súper convincente que lo deja a uno pues nada, convencido de que ha pensado correctamente, cuando en verdad esa máquina no ha pensado nada. Bueno, nada, veo que me estoy extendiendo mucho, espero que esta información haya sido útil, pues quedo a disposición si hubiese alguna cosa más que hablar o comentar. Un fuerte abrazo y felicitaciones por el programa. Pues nada, Mirko, muchas gracias. A mí personalmente me ha sido muy útil, entiendo que a los contraescuchas también. La tuya ha sido una nota de voz larga, pero muy ilustrativa sobre este tema. Es lo que os decía antes en la introducción, que no pasaba nada si la nota de voz era más larga, si había mucha tela que cortar, vamos, si había mucho tema. De esto del sesgo de confirmación llevamos hablando muchos meses, como bien sabes, pero vamos, yo por lo menos como simple observador, que constata un hecho, que eso existe, no como estudioso del tema. Bien, pues esa laguna la acabas de cubrir tú. Bien, queridos, pues aquí estoy mirando el reloj, creo que ya me han entrado solo 4 notas de voz, pero suficientes porque las 4 han sido muy interesantes. Con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.